cuando dejé a mis padres. Heredé $3 millones de mi tía. Y mis padres comenzaron a amenazarme con una demanda. Mi madre solo amaba a mi hermano. El niño de oro. Cuando me alejé de ellos. Heredé $8 millones de mi tía. Y mis padres comenzaron a amenazarme con una demanda. Cuando mi mamá se casó con Alex. Todo lo que creía saber sobre la familia se puso patas arriba. Tenía 14 años. Era torpe y solo intentaba sobrevivir a la escuela secundaria. Mi mamá, Sara, había sido madre soltera toda mi vida. Y aunque no nadábamos en dinero, siempre me había hecho sentir que era suficiente. Entonces conoció a Alex. Alex tenía un hijo, Brandon, que tenía 17 años en ese momento. Él era el niño de oro. Desde el momento en que entré en su mundo. Él tenía esa actitud segura y despreocupada que lo hacía popular entre los adultos y, aparentemente, también con mi mamá. Desde el primer día. Me sentí como una extraña en mi propia casa. Actuaban como una familia ya formada. Conmigo como un extra que venía con el paquete. No tardé mucho en darme cuenta de mi lugar en esta nueva dinámica. Entraba en una habitación. Y mamá y Alex estaban sentados con Brandon. Riendo o viendo la televisión juntos. Pero cuando me unía a ellos, las cosas se ponían tensas. Casi como si estuviera interrumpiendo. Si intentaba hablar, el ambiente cambiaba inmediatamente. Recibía respuestas de una sola palabra o esas sonrisas falsas que no llegaban a sus ojos. Una noche. Recuerdo que llegué tarde a casa de la escuela. Estaba en el equipo de debate. Y habíamos tenido una práctica tarde. Cuando entré por la puerta, Alex estaba furioso. Esperándome en la cocina como si hubiera cometido algún delito. ¿Dónde estabas?, exigió. Su voz resonando por toda la casa. Me sorprendió. Mamá sabía que tenía práctica de debate. Pero estaba de pie detrás de él. En silencio. Tartamudeé una explicación. Mirándola en busca de apoyo. Ella solo me miró como si estuviera mintiendo. No es seguro que estés fuera tan tarde, dijo Alex, sacudiendo la cabeza. Brandon había llegado a casa mucho más tarde que yo muchas veces. Pero de alguna manera eso no importaba. Él era responsable, yo era imprudente. Después de eso, las cosas solo empeoraron. Brandon y yo compartíamos un baño entre nuestras habitaciones. Y cada vez que algo estaba fuera de lugar, una botella de champú vacía, una toalla en el suelo, siempre era mi culpa. Una vez, Brandon dejó su ropa sucia por todo el baño. Y Alex irrumpió en mi habitación, acusándome de ser desordenada e irrespetuosa. Intenté explicar que no había sido yo. Pero me interrumpió diciendo, no pongas excusas. Rachel. Simplemente limpia lo que ensucias. Brandon estuvo en su habitación todo el tiempo. Probablemente escuchando todo y riéndose. Hubo un fin de semana que realmente me hizo cuestionarlo todo. Se suponía que íbamos a ir al lago. Una salida familiar, como la llamaba Alex. Había estado deseando que llegara toda la semana. No era tan ingenua como para pensar que arreglaría todo. Pero esperaba al menos un buen recuerdo con todos nosotros juntos. Pero esa mañana, cuando me estaba preparando, mamá entró y dijo, cariño, creo que sería mejor que te quedaras en casa esta vez. Brandon ha estado estresado con la escuela. Y necesita un tiempo para relajarse. No podía creer lo que estaba oyendo. Intenté protestar. Pero ella ya había decidido. Se fueron sin mí. Pasé todo el día sola en casa, sintiéndome como un fantasma en lo que se suponía que era mi propia familia. Cuando volvieron, ni siquiera me preguntaron qué tal me había ido el día. Simplemente entraron, riendo y hablando del lago como si fuera un recuerdo privado que yo no podía compartir. Durante los meses siguientes, se hizo evidente que no solo era una extraña, era el chivo expiatorio. Todos los problemas menores eran, de alguna manera, mi culpa. Si Brandon sacaba una mala nota, era porque yo lo distraía con mi actitud. Si algo se perdía, yo era descuidada e irresponsable. Una vez escuché a Alex decirle a mi madre, Rachel va a acabar siendo un problema si no la ponemos en su sitio. Mi propia madre asintió. Como si tuviera razón. Entonces, una tarde, Brandon y yo tuvimos nuestra primera confrontación real. Él estaba en mi habitación, hurgando entre mis cosas como si fuera el dueño del lugar. Entré y le pregunté qué estaba haciendo. Simplemente se encogió de hombros, sacando un collar que mi padre me había regalado años atrás. ¿Qué es esto?, se burló, sosteniéndolo en alto. Es mío, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero él simplemente se rió y lo balanceó delante de mí, convirtiéndolo en un juego. Extendí la mano para agarrarlo.
Y él tiró de él hacia atrás. Todavía riéndose. Estaba furiosa. Empezamos a gritarnos el uno al otro. Y mi madre y Alex vinieron corriendo. Pero en lugar de preguntar qué había pasado, inmediatamente se volvieron contra mí. ¿Por qué siempre estás causando problemas?, espetó Alex. Mamá. Él estaba en mi habitación. Protesté. Estaba revisando mis cosas. Pero ella no escuchó. Rachel. ¿Puedes dejar de ser tan difícil? Brandon solo intenta llevarse bien contigo. Esa noche. Me senté en mi habitación. Repasando toda la situación en mi cabeza. No importaba lo que dijera o hiciera, nunca podía ganar. Para ellos. Yo era el problema. Por mucho que lo intentara. No pasó mucho tiempo después de que mamá y Alex se casaran que las cosas fueron de mal en peor. Cada día se sentía como una batalla en la que, pasara lo que pasara, yo era la culpable. El comportamiento de Brandon solo echaba leña al fuego. Era desordenado, disruptivo y parecía que su misión era sobrepasar todos los límites posibles en la casa. Pero era como si nadie más lo viera excepto yo. Una noche, Brandon hizo una fiesta en el sótano mientras Alex y mamá estaban fuera. Me quedé en mi habitación, tratando de ahogar la música y el ruido de sus amigos pisoteando la casa. Dejaron basura por todas partes, latas de refresco vacías, envoltorios de aperitivos. Lo que sea. No toqué nada, pensando que Brandon limpiaría su propio desorden. Pero a la mañana siguiente, Alex irrumpió en mi habitación. Furioso. Rachel. Este lugar es un desastre. Gritó, despertándome. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? Intenté explicar que no había sido yo. Que ni siquiera había bajado las escaleras. Pero no quiso escucharlo. Es responsabilidad de todos mantener esta casa limpia, dijo. No me importa si Brandon hizo el desorden. Tú también eres parte de esta familia. Y tienes que ayudar a limpiar. Se fue antes de que pudiera responder. Más tarde ese año, mamá anunció que estaba embarazada. Pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas cambiarían. Tal vez un nuevo bebé la haría sentir que todos éramos una familia. Pero a medida que avanzaba su embarazo, la casa comenzó a cambiar. Y comencé a sentirme aún más como una extraña. Entonces, una tarde, mamá soltó la bomba. Entró en mi habitación con Alex y dijo, Rachel, tenemos que hablar. Como el bebé estará aquí pronto, pensamos que sería mejor que te mudaras a la habitación de invitados. Me quedé atónita. ¿Mudarme? Esta es mi habitación. ¿A dónde se supone que voy a ir? A la habitación de invitados, respondió Alex. Como si fuera lo más sencillo del mundo. Convertiremos esta habitación en la guardería para el bebé. Es mejor así. Pero he estado aquí toda mi vida. Tartamudeé, incapaz de ocultar mi sorpresa. Miré a mamá, esperando que viera cuánto me dolía esto. Pero ella solo me dirigió la misma mirada vacía e indiferente de siempre. Es solo una habitación. Rachel, dijo en voz baja. Estarás bien en la habitación de invitados. Además, es justo. Tenemos que hacer espacio para el nuevo bebé. No. Ese fin de semana, Alex y Brandon trasladaron mis cosas a la habitación de invitados. Era diminuta comparada con mi antigua habitación. Apenas lo suficientemente grande como para que cupieran mi cama y mi escritorio. Me quedé allí parada, mirando las paredes lisas y frías, sintiéndome como una invitada en mi propia casa. Todos mis pósteres, mis libros, mis cosas personales, ahora estaban metidos en esta pequeña habitación que no tenía nada de la calidez ni la familiaridad de mi antiguo espacio. Ya ni siquiera tenía mi propio armario. Dejaron la mayor parte de mi ropa en el armario del pasillo porque no había suficiente espacio en la habitación de invitados. A medida que pasaban las semanas, mi antigua habitación se transformó en la guardería. Pasaba por allí y veía a mamá y a Alex pintando las paredes, instalando una cuna, eligiendo ropa de bebé, mientras yo estaba sentada sola en mi pequeño espacio. Olvidada. Brandon parecía aprovecharse al máximo de mi aislamiento. Con la atención de mamá centrada en el bebé y Alex envuelto en ayudarla, se salía con la suya en todo. Una vez, lo encontré en la habitación de invitados, hurgando entre mis cosas. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, sintiendo una oleada de ira. Relájate. Solo estoy buscando un cargador, dijo, sin siquiera mirarme. Siguió hurgando en mis cajones. Y cuando finalmente encontró lo que buscaba, sonrió con suficiencia y salió como si fuera el dueño del lugar. Se lo conté a mamá y a Alex, esperando que finalmente vieran lo irrespetuoso que estaba siendo. Pero simplemente lo ignoraron. Es solo un cargador,
Rachel, dijo mamá, exasperada. ¿Por qué siempre haces un drama por todo? Unas semanas más tarde, nació Adán, mi nuevo hermanito. Todos estaban encantados. Y por un breve momento, pensé que las cosas podrían cambiar. Al tenerlo en brazos por primera vez, sentí una chispa de esperanza. La creencia de que tal vez él podría unirnos a todos. Pero esa esperanza se extinguió rápidamente. Desde el momento en que nació, Adán se convirtió en el centro del mundo de mamá. Pasaba horas con él, mimándolo, cantándole, hablando de cómo era el milagro que nuestra familia había estado esperando. Intenté participar, ofreciéndome a ayudar con la alimentación o el cambio de pañales. Pero ella siempre me rechazaba. Adán es demasiado pequeño para que lo manejes, decía. O necesito ser yo quien lo haga. Lo entenderás cuando seas mayor. Era como si no confiara en mí con él. Como si yo fuera de alguna manera una amenaza para esta pequeña familia perfecta que había creado. A medida que Adán crecía, Brandon empeoraba. Dejaba su ropa sucia en el pasillo. Los platos se acumulaban en su habitación y los envoltorios de comida estaban esparcidos por toda la casa. Cada vez que Alex o mamá encontraban un desorden, yo era la culpable. Rachel, ¿por qué no limpias lo que ensucias? Regañaba Alex. Pero no he sido yo. Ha sido Brandon. Protestaba. Pero mis palabras siempre caían en saco roto. No importa quién lo haya hecho. Decía. Tú también vives aquí. Así que asume la responsabilidad. Un día, encontré a los amigos de Brandon holgazaneando por la casa mientras él ponía música a todo volumen en la sala de estar. Se habían comido la mitad de los aperitivos de la cocina, dejando envoltorios por todas partes. Intenté limpiar después de ellos, para no volver a ser culpada. Pero en cuanto Alex entró y me vio recogiendo, negó con la cabeza. Rachel, estoy decepcionado. Sabes que no dejamos desórdenes así. Abrí la boca para explicarme, pero me interrumpió. Sin excusas. Señorita, tienes que empezar a respetar esta casa. Estaba lívida. La injusticia de todo aquello era sofocante. Me fui a mi pequeña habitación, dando un portazo. Me senté en la cama, abrazando la almohada, sintiéndome como si estuviera atrapada en una especie de pesadilla. Quería gritar, llorar, hacer algo que les hiciera verme, oírme, entender que yo no era el problema. A medida que pasaban los meses, intentaba mantener la cabeza baja, esperando que las cosas mejoraran. Pero solo empeoraron. Una tarde, tiré accidentalmente un jarrón mientras cogía un libro en la sala de estar. Se hizo añicos en el suelo. Y antes de que pudiera reaccionar, Alex estaba allí, mirándome fijamente. ¿Qué te pasa? ¿Rachel? Espetó. ¿Por qué no puedes ser más cuidadosa? Brandon estaba sentado en el sofá, sonriendo con suficiencia. Podía sentir su mirada sobre mí, deleitándose con mi humillación. Quería gritar, decirles que no era justo, pero sabía que no serviría de nada. Limpié el jarrón roto mientras Alex y mamá observaban, meneando la cabeza. Esa noche, me acosté en mi pequeña habitación, mirando al techo, sintiéndome más sola que nunca. Estaba claro que no pertenecía a este lugar, ni a esta casa, ni a esta familia. Solo era una molestia, un recordatorio de la vida que mamá había dejado atrás. Y por mucho que doliera, sabía que por mucho que esperara, eso no iba a cambiar. Fue alrededor de mi penúltimo año de escuela secundaria cuando empecé a darme cuenta de que sí quería sobrevivir. Tendría que pasar el menor tiempo posible en casa. Vivir bajo el constante escrutinio de mamá. Alex y Brandon me había agotado. Y cada día se sentía como un ejercicio de equilibrio entre provocar su desaprobación o pasar desapercibida. Así que me entregué a todo lo que estaba fuera de casa, trabajo, amigos, estudios, cualquier cosa para estar en otro lugar. Mi primera vía de escape llegó cuando conseguí un trabajo en una cafetería local. Estaba dirigida por una amable mujer llamada Denise. Una ex profesora con una cálida sonrisa y una paciencia infinita. Denise me trataba con un nivel de respeto que no había sentido en años. Y me aferré a ese trabajo como a un salvavidas. Empecé trabajando solo los fines de semana. Pero pronto añadí tantos turnos como pude. Denise se dio cuenta de que siempre estaba dispuesta a hacer horas extra. Y un día, mientras cerrábamos, me preguntó al respecto. Rachel, has estado asumiendo mucho, dijo con suavidad, pero con ese tono observador que solo tienen los profesores. ¿Estás bien? Por un segundo, pensé en sincerarme, en contárselo todo. Pero las palabras se sentían pesadas.
enredadas en años de silencio. Simplemente asentí. Sí. Solo estoy ahorrando para la universidad. Mentí. Pero ella no insistió. Trabajar en la cafetería me presentó a otras personas de mi edad que se sentían como algo más que amigos, se convirtieron en mi vía de escape. Mi familia temporal. Me hice amiga de una chica llamada Emma, una clienta habitual que venía todas las mañanas a por un café con leche y caramelo antes de ir a la escuela. Emma era alegre, divertida y amable de una manera que la hacía parecer lo opuesto a toda la gente con la que había crecido. Escuchaba sin juzgar y no me veía simplemente como Rachel con la vida familiar desordenada. Con el tiempo, se convirtió en mi confidente. La persona con la que me desahogaba de todas las cosas que había mantenido embotelladas. Una tarde, mientras estábamos sentadas en el patio de la cafetería durante mi descanso, finalmente me abrí sobre Brandon y las interminables batallas en casa. Emma escuchó. Su rostro pasando de la sorpresa a la compasión mientras describía las constantes acusaciones. La culpa y la sensación de ser invisible. Dad. Eso es una locura. Dijo. Con aspecto horrorizado. ¿Por qué no le dices a tu madre cómo te sientes? Solté una risa amarga. Porque no le importaría. O peor. Lo volvería contra mí. Como si fuera mi culpa. Respiré hondo. Expresando finalmente con palabras lo que siempre había sabido en el fondo. Es como si ya no formara parte de la familia. Solo estoy ahí. Emma cruzó la mesa y me apretó la mano. Eso no está bien. Rachel. Te mereces algo mejor. Por primera vez. Alguien lo había dicho en voz alta, me merecía algo mejor. La idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. El apoyo de Emma se convirtió en un nuevo fundamento para mí. Y cuanto más me sinceraba con ella, más veía lo tóxico que era realmente mi entorno familiar. Las cosas en casa no mejoraron, si acaso. Empeoraron. El comportamiento de Brandon se estaba intensificando. Había empezado a faltar a clase. A hacer fiestas incluso cuando mamá y Alex estaban en casa. Y a tratar la casa como su patio de recreo personal. Sabía que lo hacía para molestarme. Y cuanto más me alejaba, más intentaba hacerme sentir miserable cuando estaba en casa. Pero incluso con su comportamiento cada vez más disruptivo, yo seguía siendo la culpable si algo salía mal. Alex y mamá me miraban con la misma expresión de decepción. Como si yo fuera de alguna manera responsable del comportamiento de Brandon. Una noche, después de un turno particularmente duro, llegué a casa y descubrí que alguien había hurgado entre mis cosas en la habitación de invitados. Mi portátil estaba abierto. Los papeles estaban esparcidos por la cama y mi ropa estaba tirada como si alguien hubiera revisado todos los cajones. Brandon no estaba por ningún lado. Pero sabía que tenía que haber sido él. Fui al salón, donde mamá estaba sentada con Adam. Y exigí una explicación. Brandon solo estaba buscando algo. Dijo con indiferencia. Sin siquiera levantar la vista. No hay necesidad de dramatizar. ¿Dramatizar? Revolvió mis cosas personales. Mamá. Sentí que mi voz se elevaba. La frustración bullendo en mi interior. Rachel. Estás siendo irrazonable. Respondió con frialdad. Si no fueras tan reservada todo el tiempo, tal vez esto no habría pasado. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propia madre lo defendía de nuevo. Como si fuera normal que invadiera mi privacidad. Fue uno de esos momentos en los que el último ápice de esperanza al que me había aferrado se hizo añicos por completo. Después de eso, me propuse empezar a ahorrar aún más. Acepté más horas en la cafetería. Me salté la mayoría de los bailes escolares y rechacé invitaciones para salir si eso significaba ahorrar más dinero. Una noche me sinceré con Denise, admitiendo finalmente por qué trabajaba tanto. Yo, solo necesito salir de esa casa. Le dije en voz baja mientras limpiábamos las mesas después del cierre. Me miró con una expresión de comprensión en sus ojos. Me lo imaginaba. Dijo, poniendo una mano en mi hombro. Si alguna vez necesitas algo, ayuda con la escuela o incluso un lugar donde quedarte, házmelo saber. ¿De acuerdo? Su amabilidad casi me hizo llorar. Y por primera vez, sentí una verdadera sensación de esperanza. Empecé a investigar lo que necesitaría para mudarme. Emma me ayudó a buscar apartamentos asequibles. E incluso fuimos a algunas jornadas de puertas abiertas juntas. Soñando con la libertad. Pero Alex y mamá empezaron a notar mi ausencia. Y no les gustó. Una noche, Alex me confrontó cuando llegué a casa del trabajo. Me preguntó por qué siempre estaba fuera. ¿Por qué no me esforzaba más por ser parte de la familia? Sus palabras estaban cargadas de reproches. Como si yo fuera la que rompía las cosas. Rachel. Has estado distante. Esto no es saludable para ninguno de nosotros. Dijo. Como si de repente hubiera decidido hacer de padre preocupado.
Si vas a ser parte de esta familia, tienes que esforzarte. No pude evitar reírme. Un sonido amargo que no había pretendido dejar escapar. ¿Parte de la familia? Repetí. ¿Cuándo me habéis tratado alguno de vosotros como a la familia? Mamá me miró con el rostro tenso por la ira. Rachel. No hables así a tu padre. No es mi padre. Respondí, dejando escapar las palabras antes de poder detenerlas. Nunca lo había dicho en voz alta antes. Pero se sintió como una liberación. Después de eso, las cosas estuvieron tensas. Me vigilaban más de cerca, limitando la frecuencia con la que podía salir de casa. Incluso empezaron a preguntarme con quién pasaba el tiempo, exigiéndome que pasara más tiempo con la familia. Era sofocante. Y solo alimentaba mi determinación de irme. Finalmente, al final de mi último año, tenía suficientes ahorros. Emma y yo encontramos un pequeño apartamento no muy lejos de la cafetería. Y firmé el contrato de alquiler. No se lo dije a nadie en casa hasta el día en que estuve lista para mudarme. Esperé hasta que mamá y Alex estuvieran en la sala de estar. Y entonces anuncié tranquilamente mi plan. Me mudo. Dije, manteniendo la voz firme. Mamá me miró atónita. Mientras que Alex se limitó a negar con la cabeza. Estás siendo ridícula. Rachel. Se burló. ¿A dónde vas a ir? He encontrado un apartamento. Respondí simplemente. Me voy esta noche. Intentaron disuadirme. Mamá diciendo que era demasiado joven para estar sola y Alex afirmando que estaba cometiendo un gran error. Pero por primera vez, me sentí completamente segura de mí misma. Empaqué mis cosas. Las cargué en el coche de Emma y me fui sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, sentí una mezcla de miedo y euforia. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro. Pero por primera vez en años, me sentí libre. Habían pasado unos años desde que me mudé y comencé a construir mi vida fuera de la sombra de mamá, Alex y Brandon. Viviendo sola, había empezado a sentirme más fuerte, más capaz, incluso feliz. Había ido a la universidad. Me había labrado una carrera y estaba haciendo nuevos amigos. Por primera vez, sentía que tenía el control de mi propia vida. Lejos de la dinámica tóxica de mi pasado. Todavía veía a mamá de vez en cuando. Por un sentimiento de deber persistente. Pero cada visita me recordaba por qué me había ido. No había calidez. Ni una conexión real. Solo una cortesía tensa y distante. Entonces, una noche, recibí una llamada de mamá. Su voz sonaba tensa. Forzada. De una manera que no había oído antes. Rachel. Empezó. Yo, pensé que debería saber. Alex tuvo una convulsión. Está en el hospital. Una sensación de frío me invadió. A pesar de todo, la idea de que Alex estuviera gravemente enfermo despertó algo en mí. Sabía que nuestra relación nunca había sido cálida ni paternal. Pero al oír que estaba en el hospital, sentí una mezcla de preocupación, confusión y una lealtad profundamente arraigada que no podía ignorar del todo. ¿Está bien? Pregunté con cautela. Le están haciendo pruebas, no hay más información por ahora. Respondió ella. Con un hilo de voz. Sentí una punzada de compasión. Pensando en lo asustada que debía de estar. Decidí visitar a Alex en el hospital. Más por respeto que por afecto. Cuando llegué, la tensión en el aire era palpable. Brandon ya estaba allí. De pie junto a mamá, que parecía agotada y exhausta. Verlos juntos me resultó extrañamente familiar. Como si estuviera volviendo a mi infancia. Una escena en la que todos estaban juntos y yo estaba aparte. Alex parecía frágil. Pálido contra las sábanas del hospital. Y por un momento, sentí una oleada de lástima. Fuera cual fuera nuestra historia. Este era un hombre que se enfrentaba a su propia mortalidad. Brandon apenas me reconoció. Y cuando lo hizo, fue con un gesto seco. Me quedé a un lado, sintiéndome de nuevo como una extraña. Mientras escuchaba a los médicos explicar su estado, me enteré de que a Alex le habían diagnosticado una enfermedad que dejaba su salud en el aire. Mamá se aferraba a Brandon y parecía apoyarse en él en busca de apoyo de una manera que nunca había hecho conmigo. No esperaba nada más en este punto. Pero verlo fue como echar sal en una vieja herida. Durante los días siguientes, mamá empezó a insinuar las preocupaciones de Alex sobre sus asuntos. Había empezado a hablar de poner las cosas en orden para el futuro. La forma en que lo decía sonaba ominosa. Entonces, un día, vino a hablar conmigo directamente. Rachel. Empezó con cautela. Como si estuviera pisando terreno peligroso. Alex ha estado trabajando en su testamento. Él quiere asegurarse de que todo esté arreglado para Brandon y Adán. Ya sabes.
Por si acaso pasa algo. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. ¿Y yo? Pregunté, dejando escapar la pregunta antes de poder detenerla. Sabía la respuesta antes de que ella la dijera. Bueno. Rachel. ¿Te va bien por tu cuenta? No. Tienes tu trabajo. Tu apartamento. Su voz se fue apagando, buscando palabras que no hirieran tanto como la verdad. Así que no me deja nada. Terminé por ella. Con voz queda pero firme. El silencio de mamá lo decía todo. El último clavo en el ataúd. Esta era la confirmación de todas las sospechas que había tenido sobre mi lugar en su familia. O más bien, mi falta de él. Alex había criado a Brandon y Adam como si fueran suyos. Y yo me había quedado al margen. Alguien a quien tolerar. Pero no a quien abrazar de verdad. Y ahora, incluso en sus últimos arreglos, iba a ser borrada. Como si nunca hubiera formado parte de su vida. Fue como un puñetazo en el estómago. Había luchado tanto tiempo por ser vista. Por ser aceptada. E incluso cuando me fui, una pequeña parte de mí debía de haber esperado que me echaran de menos. Que quisieran que volviera. Pero ahora lo entendía. Solo era un fantasma para ellos. Una figura pasajera en el fondo. En los días siguientes, luché con un torbellino de emociones, ira, dolor y un extraño alivio vacío. En cierto modo, fue liberador saber finalmente cuál era mi lugar con ellos. No más preguntas. No más esperanzas de reconciliación. Habían tomado su decisión. Y ahora yo era libre de tomar la mía. Cuando la salud de Alex se estabilizó, se finalizó el testamento. Y yo fui excluida por completo. Brandon y Adam eran los únicos herederos de todo, bienes, propiedades. Incluso los objetos sentimentales que habían pertenecido a mamá antes de conocer a Alex. Habían borrado eficazmente mi lugar en la familia. Lo tomé como una señal para cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Meses después de que se finalizara el testamento de Alex. Y mi lugar en ese capítulo de mi vida se cerrara por completo. Seguí adelante, dedicándome al trabajo y a unas pocas amistades cercanas. Hacía tiempo que había renunciado a esperar nada de la familia. Así que cuando recibí una llamada de un abogado llamado señor Lin, diciéndome que representaba los bienes de mi tía abuela Ellen, me quedé sorprendida. La tía Ellen era una figura lejana que apenas recordaba. Era la tía de mamá. Una mujer excéntrica que vivía en algún lugar de la costa este. Mis únicos recuerdos de ella eran historias vagas que había oído de niña y tal vez una o dos tarjetas de Navidad cuando era muy pequeña. Señorita Rachel. Empezó el señor Lin por teléfono. En un tono cuidadoso y profesional. La llamo para informarle de que su tía abuela Ellen ha fallecido recientemente y la ha nombrado principal beneficiaria de sus bienes. Tardé un momento en asimilar sus palabras. Espere. Lo siento. Tartamudeé. ¿Pero por qué iba a hacerlo? Apenas la conocía. El señor Lin soltó una risita comprensiva. Entiendo que esto sea inusual. Pero la señorita Ellen aparentemente la tenía en alta estima. Dejó instrucciones muy específicas de que todo se le transfiriera a usted. ¿Todo? Sí. Confirmó. Los bienes incluyen propiedades inmobiliarias, algunos valores y un fondo fiduciario establecido. Le sugiero que nos reunamos para discutir todos los detalles en persona. Es, bueno, sustancial. Cuando me reuní con el señor Lin, me enteré de lo sustancial que era. Mi tía abuela Ellen me había dejado un fondo fiduciario por valor de $8 millones, junto con una cartera de inversiones y una casa en la costa de Maine. Las cifras eran tan asombrosas que apenas podía comprenderlas. Mi mente daba vueltas mientras él enumeraba los bienes y me guiaba a través de los documentos. Mi vida había pasado de apenas llegar a fin de mes a una en la que el dinero nunca volvería a ser una preocupación. Se sentía surrealista. Como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Su tía abuela era muy reservada. Explicó el señor Lin. Llevaba una vida tranquila. Invertía sabiamente y se mantenía al margen. Parecía preferirlo así. Pero en su testamento, expresó un fuerte deseo de que sus bienes fueran para usted. No podía creerlo. Me quedé allí sentada, atónita, agarrando los brazos de la silla. Una parte de mí se sentía abrumada por la gratitud, otra parte de mí sentía una extraña tristeza. Ellen había sido familia, mi familia, y, sin embargo, apenas la conocía. Ahora, gracias a ella, tenía la libertad y la seguridad con las que siempre había soñado. El tipo de independencia que antes me habría parecido imposible. Y con ello llegó una profunda sensación de paz. No tardó mucho en correrse la voz de mi herencia por la familia. Ni siquiera estoy segura de cómo se enteraron. Tal vez uno de los primos lejanos de mamá se enteró. O tal vez mamá misma lo oyó a través de algún oscuro canal familiar. Pero muy pronto,
Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes. Y parecía que toda la familia había resurgido. Atraída por el olor a dinero. La primera llamada fue de mamá. Casi podía sentir su inquietud a través del teléfono. Enmascarada por un tono azucarado inusual. Rachel. Cariño. ¿Cómo has estado? Preguntó. Con una voz demasiado alegre. Estoy bien. Mamá. Respondí. Ya recelosa. No había tenido noticias suyas en semanas. Y ahora. De repente. Aquí estaba. Actuando como si le importara. Escucha. Continuó. Alargando las palabras. He oído que has tenido un poco de suerte últimamente. Un poco de suerte era un eufemismo. Pero me quedé callada. Dejándola hablar. Queriendo ver a dónde quería llegar con esto. Ahora. Rachel. Ya sabes lo difícil que ha sido para la familia últimamente. Dijo. Cambiando su tono a algo más suave. Casi suplicante. Con la salud de Alex y todos los gastos que hemos tenido, es que, bueno. Ha sido duro. Respiré hondo. Sintiendo una oleada de ira en mi interior. Aquí estaba. Contactando conmigo no porque se preocupara por mí. Sino porque yo tenía algo que ella quería. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Mamá? Dije. Manteniendo la voz lo más firme posible. Dudó. Pero solo por un momento. Pensé que, dadas las circunstancias, tal vez querrías ayudarnos un poco. Ya sabes. Por el bien de la familia. No podía creer su descaro. Era la misma mujer que se había quedado de brazos cruzados mientras Alex y Brandon me hacían la vida imposible. Que no había hecho nada para protegerme cuando me culpaban y me excluían. Y ahora. Solo porque tenía dinero. ¿Me llamaba para pedirme que la ayudara? Mamá. Respondí. Esforzándome por mantener la voz serena. ¿Dónde estaba esta preocupación por la familia cuando yo la necesitaba? Cuando yo luchaba solo por sentir que pertenecía a algún sitio. ¿Crees que te debo algo solo porque compartimos sangre? Hubo un largo silencio al otro lado. Me di cuenta de que no había esperado que la desafiara. Finalmente. Habló. Con un tono más duro esta vez. Rachel. Soy tu madre. Yo te crié. ¿No? ¿Y ahora vas a darnos la espalda? Mamá. Tú me diste la espalda hace años. Dije. Sintiendo una extraña sensación de finalidad. No te debo nada. Terminé la llamada con las manos temblando. Con una mezcla de ira y tristeza. Pero eso no fue todo. Al día siguiente. Recibí una llamada de Alex. Casi la ignoré. Pero la curiosidad pudo más que yo. Respondí. Preparándome para lo que sabía que sería una conversación difícil. Rachel. Empezó. Con su voz ronca pero con un toque de calidez forzada. Me he enterado de la herencia. Es una gran ganancia inesperada la que tienes ahí. Sí. Lo es. Respondí secamente. Esperando que llegara al grano. Mira. Continuó. Cambiando su tono a algo casi paternal. Un tono que nunca le había oído usar antes. Hemos tenido nuestras diferencias. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Te ha ido bien. No pude evitar reírme. La hipocresía era casi risible. Alex. Ve al grano. ¿Por qué llamas? Dudó. Y finalmente lo soltó. Brandon y Adam realmente podrían usar algo de ayuda para empezar. Brandon ha estado teniendo problemas con su negocio. Y Adam, bueno. Se merece una buena educación. Significaría mucho si pudieras ayudarlos. Somos familia. Después de todo. ¿Familia? La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Este era el mismo hombre que me había excluido de su propio testamento. Que me había tratado como una molestia en lugar de como una hija. ¿Y ahora quería que financiara la última aventura de Brandon y pagara la universidad de Adam? No. Alex. Respondí. Manteniendo la voz firme. No voy a hacer eso. Hubo una pausa. Y luego su tono se volvió frío. Casi amenazante. ¿De verdad crees que puedes darnos la espalda después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que habéis hecho por mí? Repetí. Con la incredulidad coloreando mis palabras. No habéis hecho nada por mí. Alex. En todo caso. Habéis hecho todo lo posible por alejarme. No os debo nada. Colgué con el corazón latiéndome con fuerza. Pero sabía que no acabaría ahí. Y tenía razón. Durante los días siguientes. Empecé a recibir mensajes de Brandon. Él. Por supuesto. Adoptó un enfoque diferente. Sus mensajes estaban llenos de insultos apenas velados y de intentos de culpabilizarme. Así que ahora eres rica.
Decía un mensaje. Supongo que todo ese dinero se te ha subido a la cabeza. Demasiado buena para tu propia familia ahora. Cuando no respondí. Intentó otro ángulo. Adam se merece algo mejor que esto. Es tu hermano. Rachel. ¿No quieres ayudarlo? Lo ignoré. Negándome a dejarme arrastrar por su manipulación. Pero no tardó mucho en empezar a aparecer en persona. Una noche. Llegué a casa del trabajo y lo encontré de pie fuera de mi edificio de apartamentos. Apoyado despreocupadamente contra la pared como si perteneciera a ese lugar. Brandon. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Sintiendo una oleada de irritación. Se encogió de hombros. Sonriendo con suficiencia de esa manera arrogante que había perfeccionado a lo largo de los años. Pensé que deberíamos hablar. De familia a familia. No tenemos nada de qué hablar. Respondí. Moviéndome para abrir la puerta. Pero se interpuso delante de mí. Bloqueándome el paso. Vamos. Rachel. No seas así. Ahora tienes todo este dinero. ¿Y vas a dejar que tu familia pase apuros? Sentí una oleada de ira. ¿Mi familia? ¿Desde cuándo me habéis tratado alguno de vosotros como a la familia? Lo único que hicisteis fue hacerme la vida imposible. Brandon. No puedes aparecer ahora y actuar como si te importara. Se rió con un sonido áspero y burlón. Por favor. No actúes como si fueras mejor que nosotros solo porque has tenido suerte. ¿Suerte? Repetí. Alzando la voz. Esto no es suerte. Brandon. Esto es lo único bueno que me ha pasado en la vida. Y no vas a quitármelo. Él sonrió con desdén. Pero finalmente se apartó. Estás cometiendo un error. Rachel. No creas que vamos a olvidar esto. Lo esquivé. Negándome a darle la satisfacción de una respuesta. Pero incluso mientras subía las escaleras hacia mi apartamento. Sus palabras resonaban en mi mente. Una parte de mí sabía que no lo dejaría pasar. Y, por supuesto. El acoso continuó. Empecé a recibir cartas por correo. Mensajes de mamá y Brandon. Incluso algunos de parientes lejanos que apenas conocía. Todos tenían el mismo tema, culpa. Manipulación y derecho. Sentía que me ahogaba en sus demandas. Sus acusaciones. Como si se hubieran olvidado de todo lo que habían hecho y ahora creyeran que tenían derecho a lo único en mi vida que era verdaderamente mío. Finalmente. Decidí que ya era suficiente. Llamé al señor Lin. El abogado que se había encargado de los bienes de la tía Ellen. Y le expliqué la situación. Me escuchó pacientemente. Su voz tranquila era un bálsamo para mis nervios deshilachados. Rachel. Dijo con suavidad. Tienes todo el derecho legal a rechazarlos. Tu tía abuela te dejó esta herencia a ti. Y solo a ti. Si continúan acosándote. Podemos tomar medidas legales. Escuchar esas palabras fue como si me quitaran un peso de encima. Había pasado gran parte de mi vida sintiendo que tenía que ceder. Apaciguarlos. Pero ahora me daba cuenta de que no les debía nada. La tía Ellen me había hecho un regalo. Una oportunidad de empezar de cero. Libre de la toxicidad de mi pasado. Y no iba a dejar que nadie me lo quitara. Durante las semanas siguientes. Comencé a reconstruir mis límites. Bloqueé el número de Brandon. Ignoré las llamadas de mamá y archivé las cartas sin pensarlo 2 veces. Por primera vez. Sentí una sensación de paz. La certeza de que estaba haciendo lo correcto. El acoso finalmente cesó. Reemplazado por un silencio frío y resentido. Sabía que no me perdonarían. Que a sus ojos. Yo era la villana por no compartir mi buena fortuna. Pero había hecho las paces con eso. Habían elegido excluirme. Tratarme como una extraña. Y ahora se enfrentaban a las consecuencias de sus actos. La herencia de la tía Ellen me había dado algo más que libertad financiera, me había dado la fuerza para defenderme. Para decir que no a las personas que me habían hecho daño y para finalmente dejar ir a la familia que nunca había sido verdaderamente mía. Justo cuando pensaba que las cosas finalmente se habían calmado. Recibí otro golpe. Recibí una carta por correo. Un documento legal grueso y pesado que resultó ser una notificación formal de una demanda. Mi propia madre. Sara. Me estaba demandando. Exigiendo una parte de mi herencia de la tía Ellen. Me senté en mi cocina. Mirando el papeleo. Sin poder creer lo que veía. Era un nuevo mínimo. Incluso para ella. La demanda era absurda. Sara afirmaba que, como mi madre, tenía derecho a una parte justa de mi herencia. Ya que me había criado y mantenido todos esos años. Leer esas palabras fue como una bofetada en la cara. Cada línea retorcía un poco más el cuchillo de la traición. Era esta la misma mujer que me había descuidado. ¿Se había puesto del lado de Alex y Brandon en mi contra y me había tratado como menos que familia?
Y ahora pensaba que se merecía una parte del único regalo que había recibido en mi vida sin su interferencia. Llamé al señor Lin, mi abogado, que manejó mi caso con una eficiencia tranquila que fue un bálsamo para mis nervios deshilachados. Me tranquilizó de inmediato. Rachel, estas afirmaciones son infundadas. No tiene ninguna base legal para exigir nada de tu herencia. Te la dejaron específicamente a ti. Sin condiciones. Responderemos a esto rápidamente y lo cerraremos. El alivio que sentí se mezcló con la ira. Mi propia madre me estaba arrastrando a un juicio, obligándome a dedicar tiempo y energía a defender algo que era legítimamente mío. Pero el señor Lin cumplió su palabra. En unas pocas semanas, el caso fue desestimado. La decisión del juez fue clara: Sara no tenía derecho a mi herencia. Y sus intentos de presionarme para que le diera dinero eran infundados. La desestimación del caso me trajo una sensación de alivio. Pero me quedé agotada. La demanda. El acoso. La presión constante de mi supuesta familia, todo me había pasado factura. Necesitaba un descanso. Algo para alejarme del peso de todo aquello. Así que, cuando mi amiga Emma me sugirió un viaje, no dudé en decir que sí. Emma junto con otros 2 amigos íntimos, Ben y Carly, habían sido mis salvavidas durante todo esto. Me habían apoyado, ofreciéndome su apoyo y recordándome que no todo el mundo quería aprovecharse de mí. Planeamos una escapada de una semana a una tranquila ciudad costera. Un lugar lo suficientemente lejos de todo como para que pudiera liberarme del estrés que me había estado agobiando. Tan pronto como llegamos, sentí que la tensión empezaba a desaparecer. El sonido del océano, el olor a sal en el aire y el simple placer de estar con gente que se preocupaba por mí, por quién era yo, todo empezó a curar algo dentro de mí. Por primera vez en meses, sentí una sensación de paz. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de una hoguera en la playa, Carly sacó el tema de la familia. ¿Sabes? A veces la familia no es la gente con la que naces, dijo, mirando las llamas. Es la gente que elige estar ahí para ti. Sus palabras me llegaron al corazón. Había pasado gran parte de mi vida tratando de encontrar un lugar en una familia que nunca me había aceptado de verdad. Pero aquí, con Emma, Ben y Carly, me sentía más comprendida y valorada que nunca con mi familia biológica. El viaje se convirtió en un punto de inflexión para mí. Empecé a darme cuenta de que no necesitaba seguir buscando amor y aceptación de personas que habían demostrado una y otra vez que solo tomarían y nunca darían. Tenía gente en mi vida que me valoraba. No por dinero u obligación, sino por quién era yo. Cuando volvimos del viaje, decidí centrarme en construir conexiones con personas que realmente se preocuparan por mí. Empecé a hacer voluntariado en un refugio local, trabajando con niños que habían pasado por momentos difíciles. Poder ofrecerles apoyo y estabilidad me dio un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. A través de mi trabajo voluntario, conocí a una mujer llamada Lisa, que dirigía el refugio. Era cálida, empática y tenía una fuerza tranquila que admiraba. Lisa se convirtió en una especie de mentora para mí, guiándome a través de los desafíos de trabajar con niños que habían sufrido traumas y enseñándome el valor de la compasión y la resistencia. Una tarde, mientras limpiábamos después de un evento en el refugio, Lisa me llevó a un lado. Rachel, dijo, solo quiero que sepas la gran diferencia que estás marcando aquí. Estos niños te ven como alguien en quien pueden confiar. Alguien que cree en ellos. Eso no es algo que todo el mundo pueda hacer. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante tanto tiempo, había sentido que no pertenecía a ningún sitio. Que simplemente estaba a la deriva por la vida sin un propósito. Pero aquí, en el refugio, sentía que finalmente formaba parte de algo significativo. Les estaba dando a estos niños algo que yo nunca había tenido al crecer, una sensación de estabilidad y amabilidad. Sin condiciones. En los meses siguientes, comencé a invertir más en las relaciones que me aportaban alegría y satisfacción. Me acerqué más a mis amigos, Emma, Ben y Carly, que se habían convertido en mi familia elegida. Estuvieron ahí para mí en cada revés y en cada triunfo, recordándome que era valorada y amada por quien era, no por lo que podía darles. Poco a poco, sentí que mi propia autoestima se fortalecía. Empecé a ir a terapia, trabajando en los efectos persistentes de mi infancia y aprendiendo a dejar ir la culpa y el resentimiento que me habían agobiado durante tanto tiempo. Mi terapeuta me ayudó a entender que no tenía que aferrarme a las personas que me habían hecho daño solo porque eran familia. Tenía derecho a proteger mi propia paz y a rodearme de personas que aportaran positividad a mi vida.